Con el gusto de volvernos a ver, bienvenidos al curso de Historia de la Iglesia. Hoy veremos el siglo VIII, un siglo que tiene la sombra, la figura, el liderazgo, como le quieras llamar, de Carlomagno. Carlomagno, uno de esos emperadores, junto con Constantino, que más ayudaron a la Iglesia. Tanto así que incluso en Piazza San Pietro, los dos brazos de columnas están dedicados, uno a Constantino y el otro a Carlomagno. Carlomagno logrará ser coronado por el Papa y logrará restaurar la idea del imperio. Esa idea del imperio que había quedado clara desde la caída del Imperio Romano de Occidente y que Europa no perdió. Carlomagno, en cierto sentido, va a unir el poder temporal con el espiritual, va a consolidar lo que se conocía como el patrimonio Petri, va a permitir la fundación del primer Estado Pontificio. En la noche del 24 de diciembre del año 800, el Papa lo corona y él le dona al Papa prácticamente la frontera de su imperio en Italia. Y este Estado Pontificio existirá hasta 1871. Con la unificación italiana. De esta manera, podríamos decir que va a quedar la idea de que la cristiandad es igual al imperio. El imperio existe donde hay cristianos. A Carlomagno le sucederá a su hijo Ludovico el Piadoso, quien a su muerte destruirá el imperio, lo partirá en tres y lo dividirá entre sus hijos Luis el Germánico, que gobernará la parte que hoy correspondería a Alemania, Lotario, que gobernará el centro del imperio, que equivaldría al norte de Italia y a Suiza, y a Carlos el Calvo le dejará el reino de Francia. Y con eso ya tenemos una división política europea casi como la tenemos en la actualidad. Uno de los aspectos más interesantes de este siglo es lo que se conoce como la iconoclasia. Eikon en griego es imagen y el verbo klasteo es destrucción de las imágenes. Y fue por influencia del naciente Islam, que no utilicen sus imágenes, que llegó la idea a la parte oriental del imperio o de la iglesia, que no era correcto utilizar imágenes y que el cristianismo tanto ha utilizado. Fue una verdadera guerra. Hubo verdadera destrucción de imágenes. Si buscan ustedes fotografías, por ejemplo, de las iglesias de Capadocia, que estaban llenas todas de iconos, ves que a los iconos les han borrado las caras y solo dejado el resto del cuerpo. Pero la idea era destruir las imágenes. Fue un periodo que produjo mártires, produjo mucha tensión. Al final, ciertamente, quedó claro que el uso de las imágenes es lícito en el cristianismo y la respuesta del cristianismo oriental pues fue ya un meter imágenes en todos lados, y por eso les invito obviamente a conocer alguna iglesia oriental como la que tenemos en Bosque Real, esa profusión de imágenes en los ritos orientales del cristianismo. Y finalmente, un pequeño excursus que nos ayudará a entender también cómo funciona la Iglesia hoy. En este siglo VIII, producto del Imperio Carolingio, la Iglesia empezará también a tener ciertas, llamémosle, pretensiones nobiliarias. Por un lado, tenemos clara, llamémosle, una jerarquía sacramental en el diaconado, el presbiterado, el episcopado, que de alguna manera ya nos va dando la jerarquía dentro de la Iglesia. Pero por otro lado, nacerán muchísimos títulos que pues gente que entraba a servicio de la Iglesia y que no quería quedar tan aparte de los nuevos títulos que habían surgido en tiempos de Carlomagno, de los varones, los condes, los marqueses, los duques. Pues la Iglesia comenzará a tener una serie larga de monseñores, llegaron hasta ser 16. A partir del Concilio Vaticano II se limitaron a 3, el Papa Francisco los ha limitado a 1, al monseñor y punto. Y por otro lado veremos la diferencia entre obispo, arzobispo, cardenal, patriarca, el Papa, etc. Por otro lado, la sociedad terminará estableciéndose en 3 grandes estamentos: la nobleza, el clero y el pueblo de Dios, Asamblea Santa. Y uno de los puntos más interesantes es que de los 3 estamentos, tanto varones como mujeres,
tenemos en todos estos siglos ejemplos de santidad. Y con esto concluiríamos este siglo octavo interesantísimo. Les espero en clase.